nos plantea que en México la reforma introducirá la posibilidad de agencias articuladoras, es decir, agencias que recibirán los fondos destinados a salud y con esos fondos comprarán atenciones vía capitación a los prestadores de servicios y que van a poder ser públicas o privadas y van a poder contratar servicios privados. Entonces, esta es una forma en el conjunto de reformas que se está abriendo para la entrada, para crear nuevos espacios de acumulación y de ganancias y para la entrada del capital a formas que antes eran estatales y que no le permitían poder entrar al negocio de la prestación de la salud. La que sigue, por favor. Bueno, según el nuevo contrato social, según el Foro Económico Mundial de Davos, los gobiernos mantienen sistemas públicos de salud e impulsan regulación de estilos de vida. Se entiende que, esto lo dice el Foro Mundial de Davos, que vivir de manera saludable es un deber ciudadano y la salud se concibe como un derecho humano, el cual el Estado está obligado a garantizar. No hablan mucho de esta, como que el Foro Mundial de Davos se inclina más por la segunda. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces con todo este panorama, ¿qué es lo que está pasando? En muchos países se está impulsando una reforma sanitaria muy parecida, muy semejante. La verdad es que la reforma, por ejemplo, de Colombia se llamaba Frenk-Londoño, aquí pues se llama Frenk, ¿no? Pero digamos, tiene más o menos los mismos rasgos. Y si ustedes leen, por ejemplo, un artículo de uno de los críticos hindúes a la reforma sanitaria que se llama Amit Segupta, los nombres difíciles de pronunciar, la crítica que hacen a la reforma en la India es exactamente la crítica que se está haciendo en muchos lugares del mundo y que tiene como base lo siguiente: abrir los fondos en salud a las empresas financieras y prestadores de servicios médicos, creando formas de aseguramiento y articulación que abren camino a las aseguradoras privadas, establecer paquetes acotados de servicios y nuevas formas de segmentación en la atención. Me desvío tantito, decía nuestra secretaria de Salud, garantías explícitas, pero también exclusiones implícitas. En México el Seguro Popular atiende los infartos, siempre y cuando el infartado no tenga más de 60 años. Entonces sí, garantías explícitas, pero exclusiones implícitas. Estos son los paquetes, porque hay de formas a formas de presentar los paquetes, ¿no? Bueno, entonces abrir los fondos públicos para comprar a prestadores de servicios privados. Esta es un poco la reforma que está surgiendo. Les puse ahí esta cita, fíjense, es Alejandro Gaviria, ministro de Salud en Colombia. Él dice, el asunto no es que la salud no es un negocio, es negocio. La pregunta es cómo hacemos compatible el negocio con el bienestar general. O sea, lo primero es el negocio y luego vemos cómo le hacemos para que el negocio beneficie a todos. Es un poco la idea de este tipo de reformas, ¿no? La que sigue. Hay dos revisiones grandes de muchos artículos de investigación sobre las formas privadas de atención médica y sobre las reformas, ¿no? La primera de estas revisiones llegó a la conclusión de que los servicios médicos privados no son mejores que los públicos. Y la segunda, hecha por el mismo Banco Mundial, un equipo al que encomendó el Banco Mundial, es que las reformas que estaban haciendo aumentaban el acceso, pero otras cosas que se proponían, no gran cosa. De hecho, uno de los objetivos que han planteado de reducir el gasto de bolsillo, por lo menos en México y en Perú, no ha disminuido, sino que ha aumentado el gasto de bolsillo. Entonces, y el efecto que tiene en la situación de salud también ha sido muy dudoso, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, el caso de Colombia, vámonos muy rápido. En realidad lo que en Colombia está sucediendo es que el gobierno colombiano en realidad no quería hacer compatible el negocio con el bienestar general, sino el sistema de salud con los negocios. Eso es lo que quería hacer. Vamos a ver nada más 2 o 3 diapositivas sobre Colombia. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la cantidad de tutelas que le llaman ellos amparos que hace la población a exclusiones o cosas que no se le otorgaron en el paquete de servicios de salud acotado, que según esto también, allá también usan esto de las garantías explícitas, pero no las cumplen porque los servicios privados, su negocio es dar lo menos posible y gastar lo menos posible en los pacientes, ¿no? Entonces ahí está la cantidad de tutelas, 114,000 tutelas en un año, quejas. La que sigue, por favor. Bueno, no se alcanza a ver mucho, hasta arriba lo que nos dice es que el 80% de esas quejas que se daban en Colombia, fíjense bien, era por cosas que decía el paquete que se tenían que dar, ¿sí? Entonces, esa es la reforma Frenk-Londoño en la realidad, ¿sí?
114,000 tutelas al año por cosas que no se dan y un fenómeno que ellos llaman caravanas de la muerte, que son pacientes que van siendo rechazados en un conjunto de instituciones privadas porque las públicas las desmantelaron y que encuentran como destino final la complicación o la muerte por las enfermedades que padecían. La que sigue. Bueno, ¿qué pasó? En Colombia se eliminó la red de prestación de servicios públicos. Aquí se dice mucho que no, lo público se va a fortalecer y quién sabe qué. Hace poco estuvo en Perú, en un congreso médico de Perú, y los funcionarios de la Secretaría del Ministerio de Salud de Perú decían que ellos querían fortalecer lo público, etcétera, y los médicos acabaron demostrándoles que no, que lo que estaban haciendo era lo contrario. Estaban ahorcando y debilitando lo público para permitir la entrada de lo privado. De hecho, en México, en el Seguro Social, se está pasando a manos privadas un montón de servicios, incluso están operando dentro de las instituciones. En salud de empresas articuladoras de servicios vinculadas con los proveedores y se deterioraron las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la salud. La que sigue, por favor. Unos resúmenes muy pequeños de algunas cosas que están haciendo en otros países con una lógica totalmente distinta, una lógica no mercantil. Entonces, la que sigue, por favor. Empezamos con El Salvador, un país chiquito, gobernado por las dictaduras militares y la ultraderecha durante muchos años. Aumentaron el gasto público en salud, 75% para el primer nivel de atención y 45% para el segundo. En cuestión de 5 años cambiaron la relación del gasto privado y público de 60-40 a 40-60. En México llevamos años igual, de mitad y mitad. Y por más que se dice que se quiere cambiar y fortalecer lo público, la proporción sigue mitad y mitad. La que sigue, por favor. Fíjense qué es lo que hicieron ellos, ¿no? Dijeron, bueno, pues si el gasto de bolsillo afecta la accesibilidad a los servicios, pues quitamos las cuotas. Y quitaron las cuotas sin necesidad de establecer un complejo mecanismo de aseguramiento. Tú no asistes a la consulta porque te estamos cobrando, no te vamos a cobrar. ¿Por qué inventar un sistema de aseguramiento como el del Seguro Popular? Porque en el fondo la idea no es proteger contra esos gastos, sino crear un fondo que después pueda trasladar esos gastos a los proveedores privados o a las empresas articuladoras privadas, que es lo que está detrás del asunto. Y esta supresión, fíjense bien, aumentó la demanda entre 25 y 40%, lo que muestra el peso de este tipo de barreras en la atención. ¿La que sigue? Se creó una red integrada de servicios, se construyen equipos comunitarios de salud y especializados, se construyen instalaciones en los lugares más apartados, ¿eh? Se fortalece la red pública de hospitales que estaba en proceso de desmantelamiento. Los políticos neoliberales antes del gobierno de Funes habían estado reduciendo el presupuesto en salud de manera terrible y una primera cosa que hizo el gobierno entrante fue subirlo. Subieron de 0.7 camas a 1.14, está un poquito por abajo de los estándares latinoamericanos, no se diga del cubano, pero bueno, en esa están. ¿La que sigue? Se aprobó una ley de medicamentos para tratar de meter en cintura a Big Pharma, porque Big Pharma hace tropelía y media en el tercer mundo. Eso logró que se aumentara mucho la disponibilidad de medicamentos y ahorros de $60 millones para la población en general. Se incrementó el abasto de medicamentos con esta ley de 50 a 85%. La que sigue, por favor. Y bueno, los resultados. En El Salvador lograron cumplir el objetivo 4 del milenio relacionado con la mortalidad materna. Temo decirles que en México, un país con mucho más dinero que El Salvador, no lo vamos a lograr. Pero ahí sí lo pudieron lograr con medidas de este tipo. Se redujo el precio de los medicamentos y esto que ya les decía del gasto público y privado. La que sigue, por favor. Este es otro elemento fundamental de este otro tipo de experiencias en América Latina. Los paradigmas de corte neoclásico, neoliberal, nos dicen que la mano invisible del mercado mejorará las cosas, ¿sí? Que las afores en su competencia entre sí le darán más y más y más dividendos a quienes inviertan en las afores, ¿sí?
Que quien oferte servicios de salud y esté en competencia con otro que está al lado, va a mejorar y mejorar la calidad de los servicios que ofrece. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque estamos en condiciones profundamente oligopólicas y las posibilidades de acción de un conjunto de consumidores dispersos son muy bajas, ¿sí? Entonces, este tipo de reformas tienen una lógica distinta, de la mano invisible del mercado al control social de instituciones que son de la colectividad. Yo no puedo contratar a McDonald's, ni siquiera es mía, pero sí puedo controlar al Ministerio de Salud o a la Secretaría de Salud de mi país o al Instituto Mexicano del Seguro Social porque son míos. Son instituciones sociales mías de la colectividad. Y entonces, este tipo de modelos impulsan mucho la participación popular. Les puse ahí una foto de un auditorio bastante grande del Foro Popular de Salud en El Salvador. Esto es participación popular. Están discutiendo desde las distintas regiones del país cómo debe de ser el sistema de salud que ellos están formando sin dejárselo a la mano invisible del mercado. ¿La que sigue? Bueno, Cuba. Digamos, Cuba es ejemplo, digamos, de lo que puede ser un sistema único, público, universal, gratuito, que atiende por igual a todas las personas. Su gasto en salud es 11.9% del PIB, muchísimo más que el 3 y cacho que nos comentaba la profesora Oliva. La que sigue, por favor. Los médicos y enfermeras se forman en grandes cantidades, ¿no? Mucho más que aquí. El número de camas son 5.9, aquí en México andamos en 1.6, estamos arriba del Salvador, pero bastante abajo de Argentina y Brasil, ¿no? Y bueno, la participación popular es muy grande, es impensable este sistema de salud sin los comités de defensa de la revolución y sin la Federación de Mujeres Cubanas. ¿La que sigue? Venezuela formó una nueva constitución en este proceso que llamaron Revolución Bolivariana. En esa nueva constitución establecieron el derecho a la salud en el artículo 84 y dijeron que iban hacia un sistema público nacional de salud en el que en ese artículo se dice que las instituciones de salud no podrán ser privatizadas, ¿no? Es un poco su dirección. La que sigue, por favor. Tuvieron muchísimas resistencias, pero también un empuje interesante. No reformaron mucho su sistema, se fueron por la vía de tratar de crear uno nuevo, ¿no? Porque el sistema que tenían resistía mucho a los cambios y había muchas necesidades inmediatas que había que hacer. Y hicieron barrio adentro, que bueno, ya ven que han satanizado muchísimo Venezuela, entonces les puse yo aquí una declaración de Mirta Roses, la directora del OPS, que decía que barrio adentro era una experiencia sumamente importante en el campo de la atención primaria de salud y una experiencia de cooperación bilateral inédita en la historia de nuestra América. ¿La que sigue? Se avanza hacia un sistema de salud estatal, público, gratuito, sin paquetes acotados, con atención igual para necesidades iguales. ¿La que sigue? Tienen problemas de escasez y disposición de los médicos para trabajar en las zonas populares. Es una cosa que han experimentado muchos países que tratan de realizar cambios en el modelo de desarrollo favorable a las clases trabajadoras. Entonces, ante esa resistencia, graduaron a 17,000 nuevos médicos hasta la fecha, de los cuales, fíjense, 6,400 están en posgrado de medicina general, que es en México uno de los posgrados más hechos a un lado por parte de las administraciones universitarias y de la Secretaría de Salud. Tienen residencias en salud pública y epidemiología, y fíjense que ellos ofrecen salarios 3 veces más altos a estos médicos egresados si trabajan en comunidades pobres y si firman una exclusividad contractual. Tiene que ver con lo que comentaban de México, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos los médicos que tenemos 2 trabajos? Bueno, pues tengamos uno en estas condiciones. La que sigue, por favor. En contraste, vean lo que sucede con el Seguro Popular en México. O sea, tenemos que entraron muchos médicos a trabajar por honorarios y los sueldos que tenían en comparación con los trabajadores que tenían un contrato de base estaban entre 50 y 60% menos. Entonces, en México castigamos al médico recién contratado que va a trabajar a las comunidades pobres en donde más se les requiere. Mientras que en Venezuela pues tiene una lógica distinta, sistema público con médicos bien pagados, que restablezca una cosa que es muy importante y que voy a mencionar en las conclusiones, que es la siguiente: se necesita restablecer un pacto entre los trabajadores de la salud y los pacientes. A los médicos los hemos sobrecargado de trabajo,
los hemos vuelto enemigos de sus pacientes porque los atienden a las carreras, los hemos contrapuesto, los hacemos que trabajen dobles turnos, que trabajen en 2 instituciones. Necesitamos médicos bien pagados que decidan sobre sus instituciones y que puedan restablecer la relación médico-paciente y que no nos sigan sucediendo cosas como las que suceden, de que las señoras paren afuera de los hospitales porque el doctor dijo que no había. Por ahí, pues, este tipo de modelos están resolviendo las cosas muy distinto a esta lógica más basada en la atención mercantil. Es decirles que en Colombia se pasó por encima de los derechos de los trabajadores de la salud y están totalmente precarizados. Y eso rompe con todo pacto entre paciente y médico. ¿El que sigue? Bueno, han formado más de 8,000 comités de salud y el Ministerio de Salud se propuso fortalecer el proceso de participación y movilización popular. ¿La que sigue? En Venezuela, que tiene que ver con esto que mencionaba la doctora Oliva, 2 millones de personas salieron de la pobreza extrema, ¿no? En México seguimos igual o peor, números absolutos, la cantidad de pobres ha aumentado, ¿no? Entonces, tiene que ver con otro modelo, un sistema de salud distinto dentro de un modelo de desarrollo distinto. La pobreza general bajó de 49 a 23, la tasa de desempleo disminuyó de 16 a 7.1. La que sigue, por favor. Aumentó el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a salud de 6.1 a 26.1, disminuyó la mortalidad de menores de manera muy importante. La que sigue. Aumentaron muchísimo los centros en el primer nivel de atención y se crearon este tipo de centros que en México no tenemos, que son como una cosa intermedia entre el primer nivel de atención y el segundo nivel, que son los hospitales, que son centros en donde hay especialistas básicos que atienden un conjunto de necesidades que no fueron resueltas en el primer nivel, pero que no requieren el hospital. Formaron muchísimos de esos, de 310 pasaron a 1939. La que sigue. Bueno, eso de Venezuela. En Bolivia también hicieron una nueva constitución, todos lo saben. Ahí tenemos al primer presidente indígena de Bolivia en toda su historia. Arrancó también todo un proceso de movilización social muy importante. En la Constitución plantearon hacer un sistema universal y único de salud, cosa que no han logrado por las mismas resistencias que los sistemas ofrecen en otros países. La que sigue. Sin embargo, pues impulsan cosas interesantes como el proyecto de salud familiar, comunitaria e intercultural, que en Bolivia es una cosa fundamental, o sea, la pertinencia cultural de los programas es fundamental. Se está elaborando un anteproyecto de la Ley del Sistema Único de Salud en asambleas y congresos con los movimientos sociales hoy en debate. Otra vez, participación popular es fundamental para reformar el sistema de salud. La mano invisible del mercado no va a generar buenos sistemas de salud, ¿sí? Se necesita que la gente participe. Y cuando en Bolivia decimos asambleas y congresos con los movimientos sociales, estamos hablando en grande. Estamos hablando que todos los pueblos se reúnen, discuten, llegan a acuerdos y lanzan sus propuestas. ¿Para qué? Para que se realicen congresos populares en cada departamento en la perspectiva de llegar a un congreso nacional que se va a realizar próximamente a fines del 2014. ¿La que sigue? Bueno, estas son algunas de las declaraciones de las organizaciones campesinas que están discutiendo esto. Hablan de que la salud es un derecho humano, social, fundamental y un bien público y no una mercancía. La que sigue. Están buscando un sistema de salud integral que sea universal, gratuito, que reconozca los saberes tradicionales. No están hablando de paquetes básicos, por supuesto, ni de articuladoras de servicios de salud, ni nada de estas cosas. La que sigue. Bueno, Brasil. Brasil es uno de los países en América Latina que tiene un sistema único de salud. ¿De dónde le vino el SUS a Brasil? Le vino de la confluencia de estas 3 cosas. Un movimiento de salud colectiva en universidades y en el Ministerio de Salud, movimientos de trabajadores de los pacientes, movimientos de pacientes, que durante la dictadura impulsaron un proceso de reforma sanitaria en contra de la privatización. Ya vamos terminando. La que sigue, por favor. Terminamos rapidísimo con el SUS. En 1986 hizo la 8ª Conferencia de Salud, llegaron al SUS, mientras que en México un conjunto de intelectuales como muy de corte neoliberal, agrupados alrededor de Funsalud, formaban una reforma neoliberal, pues ellos estaban impulsando una reforma en el sentido opuesto. Se formó el SUS en Brasil. ¿La que sigue?
Bueno, en el gobierno de Color de Mellor intentaron echarlo atrás, con Fernando Enrique Cardoso estuvo estancado y ahora con los gobiernos del PT viene un nuevo impulso al Sistema Único de Salud, que es exactamente lo que proponían las compañías del seguro, unificar el seguro social con el Ministerio de Salud en un solo sistema financiado por los impuestos y por algunas cuotas adicionales. Bueno, la que sigue, vámonos siguiendo rápido para concluir. Pasamos, la que sigue. Vámonos rápido a las conclusiones. Ante la inminente reforma en México, ¿qué hacer? Considerando todo lo anterior, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, no me meto más en eso, ya la doctora Oliva lo manejó mucho, y una reforma en una dirección opuesta a la actual. Una reforma dirigida a un sistema universal en la que todo ciudadano pueda hacer uso de todos los servicios en cualquier parte del territorio nacional. No son inventos míos, ya existen otros países y casi toda Europa está así. Y donde no está así, que es donde querían que no fuera así, que es el caso de España, se vino la marea blanca y lo pararon, ¿sí? O sea, no estoy inventando sistemas así que no existen en otros lados y cosas locas, ¿no? En donde no hay paquetes básicos y la atención no se diferencia según la capacidad de pagos adicionales o seguros médicos especiales para ricos. ¿La que sigue? Ya vamos terminando, perdón. Un sistema en el que los fondos se distribuyen según las necesidades en distintas regiones, en donde se homogeneiza para arriba y no hacia abajo. En ese sentido me parece muy buena la propuesta de homogeneizar tomando como base el Seguro Social, el IMSS, que es la institución más fuerte y que los gobiernos durante los últimos 20 años se han dedicado a debilitarla. Un sistema basado, y esto es muy importante, fíjense, en unidades de propiedad común públicas y administradas por el Estado que concentran los recursos en un fondo general y en los que participa la gente, ¿sí? Queremos a nuestras instituciones. Es muy importante que las instituciones sean concebidas como propiedad de todos nosotros, propiedad colectiva de todos nosotros, que podemos nosotros dirigir. No soy iluso, sé que están burocratizadas, que están corrompidas, que tienen muchos problemas. Bueno, reformémoslas, recuperemos esas cosas que nos dejó un siglo de trabajo, porque el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud tienen un siglo de trabajo acumulado. Bueno, un sistema en que los trabajadores de la salud tengan condiciones de trabajo y trato adecuados. Deben de aumentarse los sueldos de los médicos, deben aumentarse los sueldos de las enfermeras, debe promoverse que ellos puedan participar en la conducción de las empresas, de las empresas, de las instituciones de salud, que los directivos no sean nombrados porque los nombró el de arriba, que los hospitales pueden ser dirigidos por los propios trabajadores de la salud. La que sigue, ya voy terminando, perdón. Un sistema basado en la defensa de la vida y no en la competencia. Un sistema que respete la existencia de distintas culturas. Tenemos que hacer mucho en pertinencia cultural en nuestro país. Y un sistema que cuente con un mecanismo de control de costos y que enfrente las presiones del complejo médico industrial mediante la producción de local de medicamentos y equipos que hemos abandonado, ¿sí? Hoy tenemos un subsecretario de promoción y prevención de la salud, que discúlpenme, pero su trabajo anterior era director científico de Sanofi. Bueno, pues ahí puede que haya conflicto de intereses, ¿no? Tenemos que recuperar la capacidad de producción de medicamentos, y no estoy inventando cosas. Brasil tiene una enorme capacidad de producción de biológicos y nosotros la hemos dejado de lado. Bueno, pues creo que ya la siguiente y terminamos. Por su atención, muchas gracias. Esa es una manta de una movilización de cerca de 5,000 personas en Perú en contra de la reforma sanitaria que se quiere imponer allá, que es igual a la de aquí. Muchas gracias, doctor Rafael González Guzmán. Pues ahora lo prometido es deuda, pero además seguramente hay muchas preguntas, e inclusive de su servidora también. Y sí, pasamos, si ustedes me lo permiten, a una ronda de preguntas. Vamos a hacer 8 preguntas para que puedan dar respuesta nuestros ponentes y que me ayuden alguna de las señoritas para pasar el micrófono, y si no, por obvio de tiempo, si me lo permiten, empezamos. Pregunta número 1, 2, 3, 4, 5. Sí. 5 preguntas. 5 preguntas, ok. Perdón,
Otras 6 preguntas, está muy bien. Entonces empezamos. Sí, buenas tardes. Soy Evaristo Salgado de un instituto de salud, de la Secretaría de Salud. Y como trabajador de un instituto, de la Secretaría de un instituto especializado, yo creo que el papel de los trabajadores y la opinión también cuenta, por eso quería hacer una pregunta con la doctora Mercedes Juan, pero bueno, por ahí hubo una situación. Yo creo que fortalecer un mejor manejo de los recursos es algo importante dentro de todas las instituciones de salud pública, porque nos dijo la doctora Mercedes que de 2001 a 2013 se incrementó en 300% el gasto en salud. Sin embargo, todos los que trabajamos en salud nos hemos dado cuenta de que estos presupuestos muchas veces están mal manejados. Muchas veces cosas cuestan una tercera parte en la calle, se pagan al triple cuando se compran en el hospital. Eso es un secreto a voces, es un secreto que no podemos dejar de lado. Eso ha ayudado a que el gasto de salud sea tan fuerte. Lo mismo se paga al triple un tornillo que se paga al triple un equipo de rayos X. Yo creo que esto es algo muy grave que tenemos que corregir. Inclusive se ha favorecido el outsourcing. Hay áreas que se han concesionado. En muchos hospitales se concesiona el laboratorio clínico a empresas particulares. Se concesiona el mantenimiento de las calderas a empresas particulares. Se concesiona las instalaciones eléctricas a empresas particulares. Y algo que pueden hacer los trabajadores son desplazados por empresas particulares. Es un problema grave porque lo único que necesitamos para hacerlo nosotros como trabajadores es que nos den la herramienta, que nos den los útiles para hacerlo. Porque capacidad hay. Tan es así que muchos años no se utilizaron estos otros proveedores externos. Entonces eso hay que corregirlo porque también se paga muy caro esto. Lo que decían de que hay que hacer las cosas de fondo, pues sí hay que hacerlas, pero evitando la simulación. Porque muchas veces, y aquí voy a decir algo duro, en los mandos medios está el problema. A lo mejor el director le da una falsa idea de que todo está bien en su hospital, pero yo nada más les voy a decir un ejemplo. En mi hospital el director hace visitas por todo el hospital los días viernes, pero desde el jueves se prepara todo para que esté ad hoc, para que él todo lo vea bonito y brillante el día que va a pasar. Eso es una simulación. Hay que hacer revisiones, pero revisiones de fondo. Lo que decían de que muchos trabajamos en dos partes, sí es cierto, pero ¿por qué trabajamos en dos partes como trabajadores de la salud? Porque no nos alcanza un solo salario. Tenemos que tener dos plazas, o si no, muchos trabajan en el hospital y luego se van a un empleo informal, se van a un oficio, se van a hacer sus actividades por fuera en el sector privado. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser trabajadores de los institutos de salud del Estado, porque hemos aportado mucho, porque son buenos los institutos del Estado. En mi familia ha habido casos graves donde hemos tenido atención muy buena, atención que si hubiéramos tenido que pagarlo a través de un paquete, no lo hubiéramos podido hacer. A lo mejor mi papá, que le hicieron un cateterismo el año pasado, estuvo hospitalizado, no hubiéramos podido pagar un paquete que le incluyera estos servicios. Esto es lo peligroso. Si de veras se quiere hacer un seguro universal que incluya todos los servicios para todos, independientemente de su capacidad económica o del paquete que puedan pagar. Yo creo que eso es lo principal. Estamos orgullosos de ser trabajadores del Estado, de ser trabajadores de la salud, pero también tenemos que reconocer que tenemos que mejorar mucho. Tenemos que mejorar en nuestro salario, tenemos que mejorar en el compromiso, tenemos que mejorar en la calidad. No es posible que alguien vaya corriendo de un trabajo a otro y que rinda al 100%. Hay que empezar por pagar mejores salarios, hay que empezar por capacitar a los que queremos capacitarnos. Yo creo que lo principal es que tenemos que rescatar el sector público. Bueno, ya voy a terminar. La pregunta sí, es que no hubo pregunta. Sí, todavía no hay pregunta. Yo pediría que fuéramos breves porque si no se va a consumir, de hecho, ya nada más estamos esperando la llegada de nuestros... La pregunta es, ¿qué servicios incluye el paquete básico, que es a la que están enfocados el grueso de la población? ¿Cuáles son los servicios que incluye el paquete básico? Esa es la pregunta específica. Y si en este fortalecimiento, que inclusive se han dicho, incluye la mejora salarial. ¿Y de cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Gracias. Gracias.
Continuamos con la siguiente pregunta. Les pediría si fuera pregunta. Muchas gracias. Mire, antes que nada felicitar a Olivia Arellana y a Rafael González. Qué excelentes presentaciones del problema. Y al senador Mayans por estar organizando esto y permitir el debate. A mí me parece que esto es fundamental para ustedes como senadores, como legisladores. De tal suerte que hay un problema que está latente en las exposiciones, una cuestión de enfoque sobre la cuestión financiera. Se dice en la catástrofe que el problema es financiero y yo veo que han estado destacando otras cosas. El problema es de otra índole, es ideológico. De tal suerte que dice la doctora López Arellano que se necesitan 600 y tantos mil millones de pesos, que es el 3.7% del Producto Interno Bruto, para resolver muchos problemas en el terreno de la salud. Y yo digo que hay recursos que podrían estar al servicio del Estado mexicano si el Estado mexicano tuviera otra ideología. ¿Cuál es el 1% del Producto Interno Bruto? Pues son 150 mil millones de pesos. El Producto Interno Bruto en el país son 15 billones, con B de burro, 15 billones de pesos. Entonces, yo ayer lo planteé y lo voy a repetir ahora, ¿no? Porque el problema, si es financiero, pues está en manos del Senado, está en manos de la clase política, está en manos de los diputados y senadores, si quieren, está en manos del Ejecutivo, si quieren, porque hay no el 3.7% del Producto Interno Bruto, sino el 20% del Producto Interno Bruto, que es un dineral, y podría sobrar para resolver estos problemas. Si el problema es financiero, bueno, ¿por qué no lo resolvemos de fondo? La pregunta, dice la conductora, la pregunta, por favor, ¿cuál es la pregunta a ustedes? Pues la pregunta es, ¿por qué no proponerse resolver de fondo el problema financiero? Si hay 20% del Producto Interno Bruto en poder de la iniciativa privada que nos arrebató hace 17 años, un dinero que era del Estado, que era nuestro, cuando se privatizaron en 97 las pensiones. Tenemos 17 años de privatización de las pensiones. Ha habido enormes ganancias para las AFORE, para la CIEFORE, y enormes pérdidas que le llaman minusvalías para el ahorro de los trabajadores. Acabemos con eso, señores, de una vez por todas. La pregunta es, ¿por qué no nacionalizar las AFORE? El doctor Rafael González nos habla de Bolivia, de Venezuela, de Argentina. Pues ahí ya resolvieron, en diciembre de 2008 en Argentina, con la ley 26425 se nacionalizaron las AFORE. En febrero de 2009, Bolivia nacionalizó las AFORE. Y tienen un dineral que está al servicio de la población. Aquí, si ustedes nacionalizan las AFORE, van a tener 3 billones de pesos al servicio del Estado mexicano. ¿Por qué no recuperar ese dinero que fue del Estado y que se lo delegaron a las AFORE? ¿Por qué? Si la pregunta es que obligada, mi pregunta es ¿por qué no nacionalizar las AFORE? Muchas gracias.
Muchas gracias. Habíamos ya enumerado las intervenciones y sobre todo una disculpa, pero es por respeto al tiempo y por supuesto al deseo de participación de todos. No es porque deseemos coartar su derecho a preguntar o a extenderse. Entonces, escuchamos una pregunta más. Por favor. Aquí se están tocando temas de seguridad nacional. Una población sin salud vulnera y expone la seguridad nacional. La pregunta es, ¿hay sobrepoblación en México? ¿No urge una campaña de control natal? Número 2, se habla de la vivienda y la alimentación como aspectos de la salud. Estamos tocando tierras de cultivo para construir casas geo. Tenemos un ejemplo en Morelos, donde antes había campos con arroz y con caña, ahorita tenemos casas geo horrendas. ¿Por qué no tomar un modelo extranjero? Rusia, Alemania Oriental, con vivienda en construcción vertical, porque estamos atentando contra la autosuficiencia alimentaria. Número 3, ¿no será mejor prevenir el embarazo en adolescentes mediante la educación que ofrecerles abortos gratis y legalizados? Y número 4, ¿es correcta la política pública de apoyo a madres solteras en vez de educarlas a prevenir el embarazo si es un embarazo no deseado? Eso es todo. Gracias. Si fueran tan amables, una disculpa, ya llegó, vamos a dar paso a las respuestas. Podemos, es por respeto a todos, una disculpa, pero así es, por eso les pedíamos que fueran breves en sus cuestionamientos. Si no, se quedarían a lo mejor sin escuchar a los ponentes en sus respuestas, por lo menos en los planteamientos que se dieron. A ver, quiero hacer un señalamiento. La secretaria llegó 1 hora antes y quiero decirles que desafortunadamente para poder darle atención fue a dar y a visitar a otros grupos parlamentarios. Qué lástima que ya nuestro presidente se fue, estaba en el grupo parlamentario, fue del PRI, fue después al grupo parlamentario del PRD, mientras ustedes estaban esperando, pero quiero decirles que ese fue el motivo, pero para darle a cada cosa su lugar. Ella, al igual que ustedes, no llegó tarde. Entonces, yo solamente quisiera mencionarlo. Entonces, les agradezco. Si lo someto a consideración, si continúan las expresiones, todavía siendo lo más democrático, o damos paso a las expresiones. Muy amable, muchas gracias. ¿Quién están nuestros ponentes? ¿Quién desea dar respuesta o comentario? A ver, en el caso del comentario del compañero del trabajador de la salud, efectivamente se tienen 2 trabajos porque el ingreso es muy bajo. Nosotros por eso estamos insistiendo que uno de los determinantes sociales de la salud es el empleo digno, el empleo con un salario digno, no solamente para los trabajadores de salud, sino para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y que desgraciadamente todo este problema de desigualdad y de pobreza le llega al sector salud como le llega a la política social. Ese es el único comentario que yo quisiera.